Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos conexión todavía con ecos de lo que fue la primera jornada de los cuadrangulares. Una empatitis que rompió en un muy buen partido de fútbol el conjunto de Alianza Petrolera enfrentando a Águilas Doradas, dando uno de los campanazos que deja, o el campanazo que deja esta primera fecha de cuadrangulares. Recordemos la campaña que ha hecho Águilas hasta ahora y Alianza Petrolera que sigue fuerte como local. Es un equipo que se ha convertido en uno de los más sólidos como local y ayer utilizando también las acciones a balón parado, pero dominando en el juego, también fue superior al conjunto de Águilas. El señor Tito Puchetti se encuentra en Buenos Aires, comenzó con pie derecho la participación de la Selección Colombia en este Campeonato Mundial Sub-20 y mañana será el segundo partido del seleccionado colombiano. Tito, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un abrazo. Campo, qué gusto, un fuerte abrazo para ti, para todos los compañeros. Efectivamente estamos aquí en Buenos Aires, estamos en el centro de la capital de Buenos Aires, de la capital federal, en San Telmo, en las oficinas de Torneos, aquí Torneos Argentina, generando esta señal porque definitivamente se viene el segundo partido de la Selección Colombia contra Japón, un comienzo que ya lo vamos a hablar, se plantean algunas dudas, habló el entrenador, hizo autocrítica, sobre todo en la fase defensiva, el problema que tuvo Colombia para hacer la presión reconocida por los mismos jugadores contra el conjunto de Israel, que resultó ser un gran equipo. Por algo se clasificó a este torneo por la vía de los europeos. Hay que decir que llegó por allí siendo subcampeón de Europa. Se plantearon muchas inquietudes, interrogantes sobre el sistema de Colombia. Vamos a estar hablando, Campito, sobre el posible equipo que va a enfrentar a Japón en esta segunda jornada, este día miércoles en La Plata, Campo. Así es, Tito. Bueno, aprovecho y presento a Ricardo y a Sergio. ¿Les gustó el debut de Colombia? Pues ganar siempre es bueno, ¿no? Me parece que en torno a resultados no hay y no puede haber una incógnita de Colombia. Necesitaba Colombia arrancar ganando y siempre el primer partido en este tipo de torneos la idea es ganarlo, porque ya después se acomoda, ajusta con lo que falta para poder clasificar. Entonces yo creo que en ese sentido el resultado fue muy bueno. Claro, futbolísticamente deja mucho el hecho de sentir que la gran figura fue el arquero, que El Salvador fue el arquero. Eso realmente incomoda en el hecho de, venga, vamos a hacer el análisis más allá del resultado. Cuando el arquero es la gran figura, algo bueno no ocurrió en muchos sectores y con muchas piezas del equipo que seguramente analizaremos y que seguramente el técnico también debe estar pensando en corregir para lo que será el juego frente al equipo de Japón. Las atajadas del portero Sergio fueron salvadas de gol total. Sí, con el saludo para todos mis compañeros y compañeras y amables televidentes, fue el que mantuvo a Colombia en el juego, en el partido. Totalmente. Es más, en el 1-0 también hace una atajada clave para no, ¿cierto?, aumentar la diferencia el equipo de Israel. Y seguramente el técnico estará contento por la victoria, arrancar este mundial con un triunfo, pero no creo que haya quedado tranquilo con el funcionamiento del conjunto, en especial de mitad de cancha hacia atrás, en esa defensa, ¿no? Donde si el arquero sale figura, totalmente, es porque no funcionó como esperaba. Y hay una tajada que creo que todavía se está mostrando la repetición, una que va y cruza después de una acción además muy cercana a él. Vane, arquero de Atlético Nacional, ¿no? Marquines, y ojo con lo del entrenador de la Selección Colombia Mayor. Marquines fue convocado a un microciclo cuando la verdad era poco conocido. Puerta pasó por una situación similar cuando era poco conocido y modificó posiciones en el último juego de la selección y mejoró el juego de la selección. Pero bueno, y tuvo que ver también con la llegada de Pisis como al gerenciamiento de las selecciones juveniles en nuestro país. Es como un director deportivo. Pisis Restrepo, y en eso también tuvo que ver el entrenador del seleccionado colombiano, que evidentemente sigue muy de cerca, bueno, está en Buenos Aires, todos los procesos de selecciones juveniles. Pero Marquines, Vane, ha hecho su proceso allí en Atlético Nacional, ¿no? Sí, Campo, un abrazo, muy buenas tardes para ti, para todos los compañeros y para todos los televidentes, a Tito también en Argentina y a Jorge. Pues sí, Campo, es que además de los jugadores de esta Selección Colombia Sub-20 que de pronto no tienen ritmo de competencia en sus equipos, está Marquines, que nos ha demostrado que es un jugador de buena categoría. Atlético Nacional hoy por hoy que cuenta con muy buenos arqueros, porque tenemos que hablar de Chipi, de Mier, pero también de Marquines, que a pesar de lo que decíamos, que no tiene minutos, pues cada vez se
ha fortalecido más en el arco de la selección Colombia sub-20. Hasta en muchas ocasiones se decía, pero ¿por qué Marquines si de pronto la selección Colombia puede tener otras posibilidades? Creo que a ese grado de confianza de Cárdenas, pues el jugador ha respondido más que bien. Y me gusta mucho lo del técnico Néstor Lorenzo, porque nosotros siempre lo habíamos pedido, Campo, de tener una sinergia entre las diferentes selecciones para que esto no fueran islas aisladas, valga la redundancia, sino que fuera un trabajo mancomunado para poder tener jugadores en proceso que se les pueda ir llevando y acercando a la selección de mayores. Entonces, para mí, una de las cosas positivas que vimos en este partido de Colombia, a pesar de que, como ustedes ya lo decían, fue un buen resultado, un poco engañoso con respecto al juego de Colombia, pero sí, cuando uno tiene un buen arquero también genera confianza, y en este caso fue este jugador de Atlético Nacional. Vamos a ver qué sigue pasando en el Sudamericano, porque sí hay expectativa por esos cambios que pueda hacer el profe para el partido ante Japón. Hugo, el equipo tuvo problemas en la presión, tuvo problemas también en el inicio del juego. Cortés sigue siendo fundamental. Puerta demostró que, si bien es cierto, le hace falta ritmo de competencia, es un jugador clave para el entrenador y además terminó marcando el gol de la victoria, capitán del equipo, así que no creo que tenga discusión. Pero por ahí, por el lado de Torres, sí se le podría abrir una puerta a Vélez para mejorar esa fluidez en la mitad de la cancha, o por lo menos esa fue la sensación con la que yo quedé, Hugo. No sé usted cómo analizó el partido de esa mitad de la cancha de Colombia. Sí, igual, Campo. Es más, un abrazo para todos. Es más, yo había buscado, y en el último partido que jugaron con Venezuela, jugaron los dos. Jugó Puerta y también jugó el jugador del Junior. Y no sé, al final, en lo que ya nos habían dicho de entrenamientos y tal, después él se decide por Torres. A veces son las duplas, ¿no? A veces hay jugadores que sí son muy buenos, pero no hacen buenas duplas. Se necesita que se conozcan más esas sociedades de las que siempre hablamos. Y bueno, se jugó por Torres. Yo hubiera puesto a Vélez. Vélez venía como en más ritmo, porque muchas de las cosas que pasan de por qué los muchachos no comienzan en el nivel que dejan después de un torneo y los vemos en el otro es por eso, porque no juegan. Entonces no están en el trainer metidos en el juego. Y entonces en la selección es la oportunidad como de volver a respirar fútbol y de volver a hacer lo que saben hacer. Pero a mí, creo que fue Ricardo el que lo dijo, yo si no se jugó mal, si no se jugó bien y se ganó, maravilloso. Ya vamos a corregir. Pero qué tal que hubiéramos perdido, estuviéramos todos contra el suelo. A mí lo que me gustó fue la reacción del equipo. La reacción del equipo vigorosa, importante, buscando justamente lo que debía buscar, que era patear al arco, y finalmente se consiguieron los 2 goles. Estaba buscando lo de Marquines. Marquines el año pasado jugó 3 partidos con el Atlético Nacional, con Millonarios, frente a Junior y frente a Cortuluá. Tito, hoy entrenó la selección. No sé si se pueden conocer, si el equipo tendría novedades o no. Varias cosas, Campo. De las cosas que he escuchado a Ricardo, a Hugo, lo que decía Vane, lo que decías tú a propósito de Lorenzo, lo de Sergio, a todos les tengo rápidamente una respuesta para condensar y hacerlo de manera rápida. Primero, Campo. El técnico Lorenzo está muy cerca y ya conoce perfectamente el trabajo de esta sub-20. Muy, pero muy cerca. Ha trabajado ya, los conoce, sabe quiénes son, qué personalidades tiene. Tuvimos la fortuna de hablar con él. Públicamente dijo, solamente voy a hablar de sub-20 y Ale Romero pudo trabajar, hacerle un par de preguntas sobre el tema de la sub-20 para nuestra pantalla. Off the record nos contó eso, que está muy pendiente, sabe perfectamente qué es Puerta. La única pregunta que yo le hice fue, ¿quién es el Bastian Schweinsteiger? ¿Quién es el Kroos? ¿Quién es el Kimmich? ¿Quién es el monstruo alemán que le está quitando las posibilidades de jugar
Clara Puerta, que infortunadamente sobre el final del partido, por no haber jugado seguramente a nivel competitivo, terminó encalambrado. La compañía de Puerta es discusión, Hugo, definitivamente, a propósito de los que le decía, las autocríticas que hizo hoy el entrenador de la falta de presión o la buena presión que le hicieron o que no le hicieron al equipo de Israel, termina pensando uno en que la posible modificación sea la salida de Torres o la inclusión del jugador Vélez para que juegue en el doble 5 ahí muy cerquita de Puerta para mejorar eso. ¿Por qué terminó siendo figura el arquero? Precisamente por esa falta de presión, esa falta de filtro en la mitad del terreno, Campo. Sí, de todas maneras, a ver, el equipo tiene jugadores en un nivel que siguen descollantes. Yo creo que, bueno, Marquínez lo demostró y el jugador de Millonarios. Y Cortés también lo sigue demostrando, que no solamente va en ascenso, sino que se mantiene el rendimiento de Cortés y la selección está dependiendo mucho de él. Sí, yo creo que se nota una diferencia, un desnivel entre Cortés, no sé si Puerta y el resto. Me parece que hay puntos determinantes, o sea, lo de Cortés, como se vio en la Liga, se está viendo en la Selección Colombia. En Millonarios alcanzó un nivel superlativo, lo ha llevado a la Selección Colombia, pero ese nivel, digamos, o sea, llama la atención no solo lo de Cortés, porque uno cree que el resto va a estar al nivel de Cortés, sino un poco en el desnivel, desentona un poquito en ciertas líneas el equipo colombiano porque no encuentra esa gran respuesta. Los laterales, por ejemplo, ¿no? Yo siento que terminaron mejor y dejaron una mejor imagen de el cierre del Sudamericano al comienzo del Mundial. Claro, es otra competencia, es otro nivel, han pasado meses, todo lo que usted quiera, pero cuando usted los pone, ¿no?, en la calificación, cuando los pone mano a mano frente a un rival como Israel, uno dice, venga, el nivel les pesa, y de pronto ese arranque no fue el más auspicioso, pero el de Cortés sí, ¿no? Sí, claro, que es el que, entre otras cosas, de los que más minutos tiene. Sí. La atención se centra en él. Y por eso la pregunta, ¿creen que la Selección Colombia Sub-20 es Cortés dependiente? A ver, yo desde mi punto de vista, ha jugado un partido recién la selección en el Mundial, ¿no? Pero lo que sí fue que marcó una gran diferencia Cortés, con el resto de compañeros. Eso también marca una pauta, que es un jugador que no solamente traía un buen nivel futbolístico, sino que lo mantiene y termina siendo el más destacado en este primer juego. Vamos a ver cómo funciona, ¿cierto? En el segundo juego, en el tercero, Colombia, digo, colectivamente. Y que no sea dependiente de Cortés, porque Cortés puede ser que no tenga un buen partido y bueno, y cuál va a ser el soporte, ¿cierto?, cuando ese jugador no tenga un buen juego. Hugo, ¿es Cortés dependiente de la selección? Yo espero que no. Yo espero que no. Nosotros tenemos indudablemente buenas individualidades, ¿verdad? Estamos hablando de Mantilla, estamos hablando de Puerta, estamos hablando de Vélez, estamos hablando en el caso de Asprilla, a mí particularmente me gusta mucho Manyoma, Cabezas fue la gran solución, ¿se acuerdan? Del suramericano, cuando Caraballo pasó, Pedro, Juan y todos pasaron, y afortunadamente Cabezas, que me acuerdo que era impulsado por Campo se preguntaba que por qué no jugaba, que él quería verlo jugar, y resulta ser que fue el último chance y fue el que finalmente se quedó con el puesto. Comparto lo que dice Sergiño, es el primer partido, pero no cabe duda que Cortés es el Lucho Díaz de la juvenil. Es un muchacho que hay que saberlo posicionar, llevar. Yo no sé si de pronto Cabezas no funciona, ojalá funcione para no tener que desbaratar nada y él pueda jugar de pronto un poco más en punta, en fin. Pero ojalá no nos volvamos así, ¿no? Porque después nos volvemos monotemáticos y cuando dependemos de un jugador nos olvidamos mucho del trabajo táctico que se ha montado durante los días previos a los juegos. El otro jugador que está en el frente de ataque, porque en algún momento uno puede pensar que pueden terminar jugando Ángel, Cortés y Cabezas o Ángel, es Monsalve. Pero a mí me parece que Monsalve a veces abusa del transporte del balón de una gran calidad. O sea,
Monsalve tiene una gran calidad. Pero era algo que se le estaba viendo ya en el Medellín. En el Medellín, exactamente. Digamos, él conduce mucho y a veces eso le permite al rival robarle la pelota. Sí, digamos que ese Monsalve en el aspecto individual, desequilibrante, pero con mucho tránsito con la pelota que se vio en el Medellín, que se le criticó en el Medellín, eso es lo mismo que estamos viendo de él en Selección Colombia. Sí. Jorge, ¿qué tal? Un abrazo, un gusto como siempre compartir con usted aquí en Conexión. ¿Y cuáles son sus sensaciones, Jorge, de este debut de Colombia y este Campeonato Mundial Sub-20? Buenas, ¿cómo te va? Campo, un abrazo para vos, para Tito, para Hugo, para todos los compañeros, para Vane, el goleador, Ricardo, todos. No, las sensaciones son las mejores. Yo creo que no es Cortés dependiente. Pasa siempre cuando hay un gran jugador en un equipo que todo el mundo dice, ¿somos dependientes de ese jugador? No, lo que pasa es que ese jugador hace una gran diferencia sobre todo lo demás, ¿no? Y además porque este jugador llega mucho al gol. Lo que genera un primer partido en un mundial, porque no es lo mismo un sudamericano o un mundial, con lo que eso genera, y el tema mental, que para mí ha sido muy bien trabajado en esta Selección Colombia, porque a pesar de esos desajustes que todavía vemos, que estamos nosotros referenciando en el juego colectivo, porque claro, se notan las individualidades cuando en lo colectivo todavía el equipo no está tan fortalecido, pero el tema mental es importante. Con respecto a lo que ustedes decían, ahorita Campo decía de Monsalve, yo de pronto también esperaba un poco más de Monsalve para este compromiso, sobre todo por lo visto con el jugador que ha tenido tantos minutos en Independiente Medellín y que ha sido tan tenido en cuenta en los últimos compromisos, pero todavía le falta. Se nota un poquito falto de ritmo, pero sobre todo en competencias internacionales, esa intensidad que siempre mencionamos nosotros. Esperemos que se pueda acomodar un poco más, o si le toca o no al profesor Cárdenas para el próximo partido ante Japón, de pronto hacer cambios más posicionales también, porque a mí, por ejemplo, me gusta Manyoma, me gusta Asprilla, entonces no sé si de pronto haga ese cambio un poco más posicional para que Asprilla pueda tener muchísima más libertad por el medio. No sé, uno empieza como a pensar en algunos cambios, pero Campo, todavía yo diría que no somos Cortés dependientes, Oscar Cortés dependientes, porque todavía falta ver mucha más explosividad de jugadores en lo individual, entonces no me atrevería a decir que todavía lo somos. Hay que esperar a que se sigan trabajando en lo colectivo. Y ahorita que estábamos hablando de Marquines, déjeme resaltar, y quiero hacer también, no sé, un reconocimiento, que yo sé que el profe ve mucho el programa Conexión, a Milton Patiño y al profesor René Higuita por el trabajo que vienen haciendo con los arqueros de Atlético Nacional, porque tiene mucho que ver el trabajo de Marquines con el trabajo que ellos realizan con él en Atlético Nacional. ¿Y tú? No, ha sido un mundial de arqueros, a propósito de lo de Marquines. Bueno, lo de Cortés, estoy con todos ustedes. Es un jugador que marca diferencia. Incluso llegó a Millonarios y marcó diferencia en Millonarios, imagínense. El equipo que viene mandando en la reclasificación en los últimos años. Y este chico, que como que no lo tenían en la órbita, estaba como muy atrás, porque uno dice, ¿por qué no jugó con tantos minutos y con tanta fuerza? Porque le podía perfectamente disputar un puesto a Ruiz y a Cachito, y no lo tenían. O sea, vino repotenciado completamente después del sudamericano. Pero bueno, si le saca diferencia a sus compañeros en Millonarios, pues imagínense lo que pasa con las categorías sub-20. La Selección Colombia creo que tiene, además de la duda de la mitad, de tratar de ubicar a Vélez para mejorar en presión, también se puede permitir una duda, y es la banda derecha, Campo, porque Ocampo creo que fue el que la sufrió más. No sé si por culpa de él. Lo decíamos, esto es un trabajo colectivo, hay que ajustar piezas y hay que tener un poco más el balón, y que Colombia tenga más ese ímpetu en donde decimos nosotros es que de pronto podemos ser más veloces, no solamente con el balón, sino también ubicarnos mejor cuando no se tiene, para tener una mejor lectura del juego. Y creo que en eso Colombia puede ir evolucionando, en que sus jugadores se anticipen un poco más, que puedan estar más concentrados cada vez que se vayan acoplando a sus compañeros, a esas sociedades. Pero sí, responsabilidad a un solo jugador de toda una línea defensiva, creo que no sería lo correcto. Hugo. Sí, mientras ustedes estaban hablando, me preguntaba cuál es la función en defensa de nuestros hombres aleros de ataque. Hablo de Cortés y de Asprilla, que abrieron el juego. Porque ciertamente lo que dice Tito es cierto. Yo creo que Ocampo llegó un momento en que necesitaba
de coberturas, necesitaba de alguien que le pudiera ayudar en primera instancia, ¿verdad? Que se acercara donde él estaba. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo es el trabajo? Espalda, sí. ¿Es Cortés, Torres y Ocampo? ¿Cuál es el trabajo de cada uno en defensa? Primero de Cortés, después de Torres, después obviamente de Ocampo. Porque me dio la impresión que ese sector estuvo como muy desprotegido. Porque cada vez que vas a poner a un hombre veloz y a un hombre de buena técnica contra un marcador y la raya, es posible que ese que viene corriendo con el balón y de frente, por lo general le gane en el mano a mano. Entonces mi pregunta es esa, a ver si hacemos el ejercicio entre todos. Entonces, ¿cómo es el movimiento? El movimiento ofensivo lo vimos muy bien, pero el movimiento defensivo, se perdió el balón. ¿Qué hace Cortés? ¿Qué hace Torres? Antes de que lo pueda hacer Ocampo, porque creo que ahí es donde está el quick del asunto, ¿no? Y yo ahí, antes de ir con Jorge, es donde veía el defecto de Colombia en la recuperación tras pérdida. El equipo nunca entendió dónde recuperar la pelota. Y cuando perdía la pelota, Israel, ya le doy un gran mérito a Israel. Israel te armaba jugadas muy rápido. Y por las características de los laterales de Colombia, que son de salir, siempre los tomaban a medio camino. Sí, entonces yo ahí le doy una gran virtud a Israel, porque fue quien le provocó el problema a Colombia, cortándoles el juego y atacándolo rápido. Y Colombia, yo no lo vi con una recuperación tras pérdida compacta y ordenada. Jorge. Rápido. Eficiente, sí. Sí, realmente hay un déficit ahí en las dos puntas. Le llegó bastante a Israel. Ahora, yo digo, la condición de muy buen equipo de Israel valoriza el triunfo de Colombia, ¿no? Esto hay que destacarlo también. Y otra cosa que digo es que Israel es una de esas selecciones que va a los sub-20 y lleva todo lo mejor que tiene. No tiene restricciones de que los equipos ingleses o italianos o españoles no le van a dar los jugadores. Colombia no es lo mismo. Le pasa a Colombia, le pasa lo mismo que le pasa a Argentina, que le pasa a Brasil, que le pasa a Uruguay, que no le prestan todos los jugadores. Entonces, uno tiene que jugar con lo que le queda. En eso tienen una ventajita ellos. Pero bueno, hay que esperar el segundo partido. Para valorar bien, para ponderar, hay que esperar el segundo partido. ¿Tito? Sí, tuve un saltico ahí. Yo creo, y no quiero cargar las tintas contra un muy buen jugador como Torres. Y el problema no es de Torres. Yo creo que Colombia, cuando alinea a Torres y a Gustavo Puerta, está poniendo dos jugadores repetidos y no complementarios. Para mí Torres no es volante posicional. Para mí Puerta no es volante posicional. Para mí los dos son interiores que pasan, vía a Puerta cómo ocupa espacios, lo mismo le pasa a Torres en Santa Fe, ocupa espacios muy bien. Y el aspecto de complementariedad en la mitad es con Vélez. Vélez sí es un volante posicional, defensivo que cubre espaldas, de muy buena capacidad, va a la izquierda, va a la derecha, soporta un bloque, y creo que ese es el nacimiento de varios de los problemas defensivos de Colombia, que Torres y Puerta son muy parecidos. Y ahí me parece que nace todo este lío. Más, Hugo, me parece a mí que el regreso de nuestros volantes laterales o nuestros puntas o nuestros extremos, que podrían mejorar, creo que podrían mejorar, pero Torres no es un jugador de corte. Torres es un jugador más de construcción y creo que Vélez es el que le viene bien. Creería, más que tratar de cambiar a Ocampo por Teyton, que no lo conocemos mucho, yo creo que por ahí, y no es ir en contra de Torres, que es un excelente jugador de fútbol, pero me parece que es mucho más complementario Vélez con Puerta. Sí, Hugo, creo que ahí Tito mencionaba a Hugo. Pues yo les digo algo, el tema es con cuánto juega Colombia en la mitad. Yo no veo al equipo jugando con tres. Y se habla mucho de bloques. Y no de doble cinco. Sí. Y sobre todo de armar un gran bloque cuando se pierde la pelota. Sí, me parece que ahí también denota mucho el trabajo colectivo, ¿no? Sí. Pero creo que Tito ha puesto el dedo en la llaga. No puedes, si vas a jugar en un doble 5, no puedes poner jugadores parecidos.
O sea, si es en ataque, te descubres. Si son volantes de ataque, de salida, de construcción, de primer pase, etcétera, de abandonar su posición y salir. Si son dos posicionales, como les llama Tito, dos recuperadores, como me acostumbro a llamarles yo, si son dos, estás perdiendo una salida, estás perdiendo un primer pase, estás perdiendo una laboriosidad, ¿verdad?, de jugadores que saben con la pelota, como Puerta, como Torres, y que te pueden generar desde ahí, desde esa posición, la construcción del juego. Y entonces, fíjate que todo gira alrededor de Vélez, de John Vélez, todo gira alrededor de John Vélez. Hay que darle un peso específico a la recuperación en el medio y un peso específico al trabajo ese de recuperación delante de los centrales, porque justamente una de las cosas que uno piensa que pudo haber hecho Colombia para que Israel rematara tanto a Puerta y Marquinhos fuera figura es eso, la falta de rapidez en recuperación y la falta de un buen respaldo, ¿verdad? Sea por derecha, sea por izquierda, porque Vélez, afortunadamente, él se mueve en esa condición. Pero no hay que repetirlo. Me gustó ese término, que son jugadores repetidos. Lo mejor es que no lo sea. Lo mejor es que sea uno laborioso y lo mejor es que sea otro que salga y construya y haga juego. Sí, pero jugó un par de veces con Puerta. Pero jugó con Puerta. Digamos que no son extraños. O sea, han jugado ya varias veces. Yo también pienso que el técnico debe saber, cuando pone dos jugadores, como Torres y Puerta, a qué se somete y a qué se arriesga. Yo también pienso en que no es solo función de recuperación de ellos dos, pero cuando un técnico sabe que va con dos jugadores que no son netos de marca, hombre, yo pienso que el técnico debe saber, oiga, venga, los de la segunda línea también tienen que hacer un gran trabajo y tienen que tener una disciplina muy importante a la hora de regresar y a la hora de querer recuperar, ¿no? Y de buscar esa recuperación. Yo el tema no lo veo por la falta de recuperación, sino por los errores al momento del pase con la presión del rival. Porque Vélez tampoco es un jugador neto de recuperación. Yo tampoco lo veo tan... Vélez tampoco, yo no lo veo así. No lo veo. Es más, sale mucho más. Es un buen lanzador, además, sí, ¿no? Filtrador. Pero tiene mucha más marca que Torres. Se juntaron varias cosas, creo. Primero, el aspecto de la salida o de esa presión a Israel que no funcionó. Ahora, si decimos que quizás Torres y Puerta son jugadores repetidos, y sí, podemos coincidir en eso. Lo que sucede es que también tenés que analizar a tu rival. Claro. Digamos, porque este Israel lo que sí dio muestra de que tenía clara era salto esa presión sí, y rápido activo a la gente de arriba, y por eso le ganaban constantemente la espalda, por eso llegaban con claridad frente a Marquinhos. Y ahí es donde yo también digo, bueno, si vos vas a poner dos jugadores repetidos por mitad, los hombres que van por los costados tienen que tener por lo menos una vocación de sacrificio, de esfuerzo, porque si no estás desprotegido frente a este tipo de rival. Quizás frente a otro rival te funcione, pero ante Israel quedó claro que no funcionó eso. Yo no sé si Torres tenga más recuperación que Vélez, pero sí estoy seguro, porque para mí Vélez no es un recuperador tampoco nato, no es un volante 5 tapón, no. Es más, creo que él jugaba incluso hasta más adelantado, y creo que en Junior hay una tendencia a tener volantes de ese corte. ¿Y sería la única alternativa? Porque yo le digo una cosa, para mí el problema no es la recuperación, sino el pase. Ese pase de la mitad de la cancha hacia adelante, creo que fue donde Colombia falló. Y eso que ganó Castilla. Sí, pero ¿en qué estamos? Fíjate que estamos hablando de por qué los wings nuestros, en el caso de Asprilla y de Cortés, que fueron los que comenzaron. Yo hice la pregunta que no la hemos resuelto. ¿Qué hacen ellos? ¿Cuál es la obligación de ellos? Perdimos el balón, todos retroceden. Ocampo está en el fondo o está regresando. ¿Qué hace Torres? ¿Qué hace Puerta? ¿Qué hace Asprilla? Porque si nosotros queremos implementar una presión alta, por decir algo, ¿verdad?, para presionar al equipo contrario en la salida, no podemos invertir el equipo.
traer a los zagueros para que presionen allá y bajar los laterales. Eso es un galimatías. Es decir, ellos tienen que hacer eso. Por muy buenos jugadores que sean, por muy espectaculares jugadores que sean, constructores del juego, buena técnica, ellos tienen que hacer eso. Porque si no, no estamos haciendo la tarea bien. Es decir, yo no me pinto un equipo que hoy diga, bueno, Pedro y Juan presionan, los otros... No. Eso es un trabajo de conjunto. Creo que fue Vanessa la que habló del juego completo. Sí. El juego completo. Hugo. Y a todos tenemos que meter en cada una de las funciones que tienen que hacer. No solamente voy a hacer un gol, voy a poner un pase gol. No. El juego, la lúdica, los movimientos, los buenos pases, la profundidad, la recuperación. La ocupación de espacio, porque no podemos poner 1 o 2 a hacer una cosa que hay que hacerla entre 10. Y yo la pregunta que me hago es, Tito y Jorge, ¿por qué Israel encontraba espacios? Y yo creo que el plan de Colombia era adelantar a los extremos, tanto a Cortés como a Yasser, y por eso también se adelantaban los laterales. Ahora, si usted, bajo la presión del rival, queda sometido con malos pases, no hay quien te filtre pelotas, no hay quien te saque el equipo y el rival te corta, con todo el equipo adelantado, pues el rival va a encontrar los espacios. Y creo que por eso era que Israel te fabricaba y encontraba los espacios. Yo creo que ese era el plan de Colombia. Por eso insisto en que a mí me parece que antes que un cortador de juego, Colombia lo que necesita son mejores pasadores en la mitad. Sí, primero el maestro Jorge, que a propósito ya clasificó a Argentina 3-0, le ganó a Guatemala, está clasificado, igual que Estados Unidos, que también se clasificó. Son grupos relativamente un poquito más fáciles que el que tocó a Colombia, pero primero el maestro Jorge, por favor. Sí, coincido. El grupo de Argentina no es un grupo muy pesado. El de Colombia es tremendo porque ya vimos lo que es Israel, Japón. Que cuidado, es una buena prueba la de mañana. ¿Por qué? Porque Japón es un equipo también rapidito y sobre todo que sale rápido una vez que tiene la pelota. O sea, va a encontrar similitudes Colombia con el primer partido. Es un grupo mucho más difícil. Pero cuidado, Argentina ganó, pero tampoco es una cosa que uno diga qué bien que juega este equipo. En general, yo he visto cantidades de campeonatos juveniles sudamericanos. Por razones laborales he visto cantidades, sub-20, sub-17. Es difícil encontrar equipos que jueguen bien como los de primera división, ¿no? Como lo que puede pasar en una selección mayor o equipos de clubes. No hay tiempo de trabajo, apenas si tienen unos cuantos días para juntarse, viajar y empezar a jugar. Y los chicos vienen con falta de concepto todavía en muchos casos, entonces no hay una amalgama que uno diga, uy, qué bien que juega este equipo. Eso por un lado. Por el otro, si uno suelta los laterales, si uno va a soltar los laterales, tiene que tener el pase preciso en la media cancha, porque si no sufre. Esto es lo que yo antes lo comenté en otro lado, en la previa del partido del Manchester City con el Real Madrid. Digo, si el Manchester City suelta los laterales, no se le puede escapar una pelota, porque donde se le escapa una pelota están Vinicius, Benzema y Rodrigo, lo liquidan. Bueno, tuvo la suerte de tener una gran precisión el City en ese segundo partido y no tuvo que sufrir. Pero, si ustedes recuerdan, Kyle Walker, por lo menos el lateral derecho, no se fue nunca pasó de la mitad de la cancha, que es lo que habitualmente hacen los equipos de Guardiola, por lo menos cuando juegan la Premier League. Pero eso es lo que yo veo que Colombia va a tener que ajustar mañana, ¿no? Si lanzás los laterales, o se quedan los laterales, o los lanzás, pero que tenés que tener una precisión tremenda en la mitad de la cancha. Sí, yo creo que contra Japón va a sufrir de lo mismo porque va a ser un equipo muy veloz, lo vimos, técnico, de buena pegada. El gol que hacen a Senegal es de fuera del área, un zurdazo muy bien ubicado, tienen varias armas los japoneses y por eso van a tener que tener muchísima concentración. ¿Por qué? La pregunta original de campo era ¿por qué Israel encontró los espacios? Porque eran altos, fuertes, técnicos, rápidos, movían la pelota también con mucha rapidez, era muy buen equipo.
La prueba de Colombia fue tremenda. Vamos rápido. a ver hasta dónde llega Israel. Puede ser que haya sido el espejismo. Sí, rapidísimo, movían por acá, por allá. Además, cuando empezamos a ver los duelos, casi siempre el equipo colombiano perdió los duelos con los de Israel. Israel cometió una falta solamente en todo el primer tiempo. Colombia 5. Fue superado en todos los lugares del campo, no podía. Y si hay una cosa buena que a mí me gusta de Cárdenas es que ataca con 5 jugadores. Los laterales bien profundos, como decía Jorge, los extremos que se cierran, el 9, 2 hombres que llegan desde atrás, el mediapunta, que fue en este caso Monsalve, y Puerta, que es uno de los interiores que también pasa a llegar. Entonces prácticamente ubica una línea de 7. Por eso es tan importante los 3 que están expectantes. Los 3 que están expectantes tienen que estar muy bien concentrados y ser prácticamente especialistas en la posición, yendo al costado. Puede ser que Vélez, discutamos la característica, pero Vélez es un volante central. En Junior de Barranquilla jugó de volante central. Siempre que lo vi fue a los costados, basculando, como se dice, como dicen ustedes los que saben, a dónde va la pelota. Tiene el timing para ir a cortar, mientras que en Independiente Santa Fe Torres es un jugador que llega al área, es un llegador, es un ocupador de espacios, el volante llegador. Estas son las características que creo que debe pensar los 3 hombres que se quedan expectantes, que son los 2 centrales y el volante posicional, el mediocentro, llámenlo como quiera, en el lugar, por encima de las características, el rol que tiene que llevar en un partido es fundamental. Y tiene que ser prácticamente un especialista. Si no es un especialista, no puedo jugar solo. Puerta, baja un poquito. Si va Puerta, salimos Salve, porque tenemos que ser 2. Eso es lo que yo veo preocupante y me parece que por ahí, también las posibilidades que da Israel de la calidad que tiene Uruguay. Pero me parece que contra Japón, creo que ese tema hay que tratarlo. Me parece a mí y por eso valía la pena la discusión. Sí, sin duda. Y un hecho, siempre o habitualmente nos ocurrió que éramos más que el rival y terminábamos perdiendo. Esta vez le ganamos a un rival que fue superior a nosotros, ¿no? Y los cambios influyeron. Los cambios influyeron. La estrategia yo creo que cambió un poco también. Sí. Y el equipo hoy tuvo una demostración de carácter buena. Exactamente, resiliencia, digamos, la pasamos mal, claro, pero vamos y termina encontrando la victoria. Bueno, es un aspecto para valorar. Para valorar, porque al final el equipo termina ganando. Sí, sí. Yo lo que no creo es que haya tantos cambios de un partido a otro. No. Un torneo corto, tantos cambios de nombres o de esquema, no lo veo. Habitualmente no lo hizo tampoco en el Sudamericano. El Sudamericano tampoco lo hizo. No hacía muchos cambios. Darle confianza. Una o 2 piezas, ¿no? Una o 2 piezas. Y creo que para el partido de mañana va a ser exactamente igual. Los patrones de comportamiento de los técnicos, digamos que se repiten. Y más ahora es una competencia mucho más exigente como un campeonato del mundo. Entonces hay que estar más atento de no cometer los mismos errores, sea en la salida de la pelota, sea en no hacer los doblajes o las coberturas, porque si no, Japón te puede... Y en algo que decía Jorge, en también los laterales, entender en qué momento pasar, acompañar y en qué momento plantarse y ayudar al respaldo defensivo para el repliegue. Vamos a una pausa y continuamos charlando de fútbol aquí en Conexión. Un verdadero hincha está lleno de alegría porque alienta siempre desde el corazón. Nuestro fútbol se vive con pasión. En mayo disfruta más de 80 partidos en vivo. Suscríbete ya a Win Sports Más con tu operador de televisión. Bueno, Campo, estamos obviamente palpitando todo lo del Mundial Sub-20. Richie, Sergio, Hugo, Jorge, estamos viviendo, Vane. Pero también estamos con otro ojito en todas las competencias internacionales que tienen nuestros clubes. Muy cerca aquí en La Plata está jugando Santa Fe con Gimnasia. Ya vamos a repasar todo lo que sucede. Pero por Copa Libertadores hoy el Medellín se juega una parada, una final contra Nacional de Montevideo. Un partido que lo tiene que ganar el conjunto de Medellín. Ya hay nómina confirmada. El famoso doble 9, Campo. El doble 9, como que todo el técnico que llega allá trata de jugar y no sé qué, y se da cuenta que en el fútbol a veces, si usted tiene 2 hombres buenos allá, tírale la pelota y que la luche. Sí, Cambito Pons, a ver, tírenla. Y ellos miraron a ver qué hacen para mandarla a guardar, ¿no? Este es diferente al de González. Ver muy bien con la lupa. No, este es diferente al de González porque Pons no se sacrifica tanto a los costados y juegan más por el carril central ambos. Hoy irán Vázquez, Marulanda, Moreno, Cadavid y Londoño. No creo que repita nuevamente la defensa de 3 que puso al inicio contra Millonarios. Alvarado y Torres, vuelve Alvarado. Ibargüen, Cetré, que es de los mejores jugadores junto con Londoño del arranque de ciclo. Cambindo y Pons.
Buen diseño, buen diseño. No, yo creo que van abiertos los dos. O sea, Ibargüen puede trabajar por dentro, ¿no? Por dentro. Puede pasar uno de los laterales profundos. Sí, sí. Y C3 si es banda a banda. Yo he visto muy pocas veces por dentro a C3, ¿no? Vuelve Alvarado. Recordemos que él comenzó con Loaiza y muy bien Loaiza. En el siguiente partido sacó a Torres. Torres. Sí, y yo creo que él ahí está tratando de encontrar la mitad de la cancha de él. Pero creo que la que más le funciona al Medellín es la de Alvarado y Torres. Sí, el mejor complemento pareciera que es ese, ¿no? Hubo un momento de campeonato en que Torres era inamovible, Claro. ¿no? Sobre todo cuando se instaló Alvarado ahí, Torres Era la figura. se proyectó más. Sí, sí, además que Mejoró. la figura y se vio como gran capitán y líder, además. Se vio mejor Torres, sí. Yo creo que el intento de jugar con defensa de tres contra Millonarios no lo repite más el entrenador. No, Creo que aprendió mucho en el primer tiempo de lo que fue una apuesta de él que no le salió. Y Vane, y yo veo moverse distinto a Cambindo y a Pons de la mano de Botero. Casi nunca salen del carril central. Con González, Pons se tiraba mucho a los costados, hacía mucho movimiento. Ahora no. Ahora van los dos casi siempre por el mismo carril, Vane. Y cuando ahora Tito hablaba del tema de la complementariedad, me parece que funcionan muchísimo más así, porque los ve uno más libres y más tranquilos en cuanto a la posibilidad de llegar al área, en cuanto a la posibilidad de recibir. Me parece que sí, estoy de acuerdo con esa impresión Campo, porque me gusta esa pareja de doble 9, porque a pesar de que los dos tienen esa función y tienen ese rol, pero se complementan, en este caso no se pisan el trabajo el uno al otro, y me parece que eso es fundamental cuando tienes a dos jugadores que tienen tan buena opción de gol, y sobre todo con los que tienes atrás, porque claro, ellos así están mucho más perfilados, por así decirlo, o más tranquilos, volvió otra vez la palabra, para poder recibir esas opciones, porque este Independiente Medellín sí trabaja en función a sus hombres de adelante. Hay otros equipos que de pronto no, ahora que hablábamos de la Selección Colombia Sub-20, pero en este caso Independiente Medellín sí lo hace. Entonces sí, claro, llegan por bandas, pero todo es centros para ellos, un poco más de trabajo por el medio. A mí me gustan estas formas que hemos visto del profesor Sebastián Botero. Me extrañó de pronto un poquito lo de Loaiza, porque había venido haciendo las cosas muy bien. Sí, entiendo esa dupla de Alvarado y Torres. Vamos a ver Ricaurte, que tampoco aparece, que también era un conector un poco más adelantado con los delanteros, pero bueno, vamos a ver cómo le funciona ¿Ricaurte tiene algún problema físico? Y este dibujo al profesor. Pues no sé, Tito, porque igual él aparece como uno de las posibilidades en el banco. También habían dicho que tenía una molestia, lo mismo que Loaiza. De pronto los va a tener más, un poco tranquilos al inicio del juego y tenerlos como esa variante. Por eso como que me sorprendió un poco, porque sí tenían como unas sobrecargas. Sí, no, digo, yo creo que jugar tres en el fondo, siento que cuando trata de jugar con tres en el fondo es para poder contar con tres adelante, el doble 9 y Ricaurte. No sé si esa era lo que buscaba, pero se da cuenta que no le da, que cuando uno no tiene un buen trabajo aceitado ese sistema se complica muchísimo, compañeros. Tito. Sí. Señor Hugo. Sí, estaba mirando las pocas alineaciones que ha hecho Sebastián. Y fíjense que el fútbol es tan dinámico, pero tan dinámico, que una de las preguntas que le hicimos el fin de semana pasado, el jueves, el viernes, no recuerdo, era sobre Ricaurte. Cómo él había sacado a Ricaurte, que había sido alejado por David González de su zona de influencia, que uno presupone son los 25 metros finales, ¿verdad? Moviéndose por costado, por el centro, porque él tiene una muy buena técnica, además que tiene gol, buen pase, gol también, y tuvo que sacarlo para poder empatar un juego en casa. O sea, tuvo que sacar tal vez a la persona que uno siempre está referenciando como la que puede solucionar todos y cada uno de los problemas que se vayan presentando en el Deportivo Independiente Medellín, o que puede brillar cuando las cosas le están saliendo bien. Entonces, eso a mí particularmente, y me imagino que a ustedes, a mí particularmente con los técnicos nuevos que hacen eso, me produce una buena onda. O sea, que no es que él está aquí y él no lo puedo sacar y entonces ¿qué hago? No. Si tiene las soluciones, hágalo.
Lo mismo está pasando ahora con Loaiza, con Alvarado, regresó Alvarado, que no había aparecido más, no recuerdo cuándo fue su último partido, pero bueno, está Alvarado. Y entonces hay cosas nuevas, si se quiere, cosas nuevas que hacen los técnicos nuevos para solucionar y para poner la impronta de lo que ellos quieren hacer. Miren que era Ricaurte. Es posible que con David González Ricaurte hubiera terminado el juego, pero lo cambió, y yo me imagino que todo el mundo se quedó como mirando, porque Ricaurte, la ascendencia de Ricaurte dentro del público de Medellín es espectacular. Pero a mí esas manifestaciones de cosas que la gente no espera y que las hacen y salen bien, a mí me gusta mucho eso. No, o sea, cuando uno ve el armazón ahí del Medellín, pasan los técnicos, y yo siento que todos los técnicos siguen apuntando a priorizar la formación dependiendo del doble 9. Del doble 9. Parece que normalmente uno dice, el equipo lo armo del arquero hacia adelante. No, uno pensaría que este Medellín en la última época es armado de los dos delanteros hacia atrás. A ver, ¿cómo los voy a ubicar? Los tengo que ubicar, sé que es lo más fuerte que tengo, sé que con ellos puedo hacerle daño a cualquiera, voy a rodearlos, voy a ubicar los extremos, pero no prescindo de ninguno de los dos. Que ¿no? les terminan solucionando, que el juego es anunciado, que el equipo juega muy directo, lo que usted quiera, pero es que le terminan solucionando. Han buscado 1000 formas, uno detrás del otro, uno al lado del otro, uno más adelantico del otro, los dos juntos, los dos por el carril central, pero siempre, o sea, terminamos hablando de la existencia de esos dos 9, ¿no? De esos dos jugadores que van en esa posición, que se complementan para unos, para otros no, pero ahí están. Ahí están, ¿no? Tampoco es que sea un equipo que tienen que saber moverse, eso es fundamental. A ver, tampoco Medellín es un jugador que se reparte todos los goles entre varios jugadores como si hay en otros equipos. Ellos dos. Generalmente son ellos dos. Generalmente, ahora C3 ha estado, pero C3 ya sabemos que no es un gran goleador. No es un gran goleador. Te hace goles. Entonces, por eso también creo que tiene mucha esa influencia, ¿no? De los dos delanteros, porque basa mucho en los goles en esos hombres. Y no, totalmente. Y yo creo que lo que intentó Botero en el último partido es normal de un entrenador joven. Como decía Tito, son entrenadores que vienen con idea. Yo creo que Botero, desde antes de llegar al banco, ya él se imaginaba cómo él dirigiría ese equipo. No, pues era técnico, estaba allí, me imagino que él veía el equipo y decía, hombre, yo haría esto, yo haría aquello. Por ejemplo, a mí me sorprende la importancia que ha tomado Londoño en el equipo. No porque Londoño no pueda o no tenga características o no sea buen jugador, no. Es todo lo contrario, es que siendo buen jugador no tenía esa importancia con otro entrenador, pero ahora lo pone de todo, claro. Y Londoño le termina rindiendo. Yo creo que en esa función, Jorge tiene una gran tradición sobre el famoso debe siempre soñar en que, ¿no? Sí. No, Tito decía que el técnico que está abajo, no sé si debe soñar, ¿no? Con que esa posibilidad le va a llegar en cualquier momento. Claro. Sí. Hoy salió en Argentina una cuenta muy buena, no sé si la revisó Hugo, pero Jorge, salió una de la estadística de Borja, de lo bien que le va a Borja cuando juega con otro 9 al lado de él y la cantidad de goles que lleva. Yo creo que esto del doble 9 nos lo enseñó Bielsa, que era prohibido, que no se podía porque desarmaba a todo el equipo. Los otros 9 jugadores iban a estar más débiles si había doble hombre en el área. Y terminó, yo creo que la práctica diciéndonos que si tú quieres acomodar 2 9, puedes armar un muy buen esquema para que te jueguen 2 hombres en el área, ¿no, Jorge? Bueno, casi todos los goles de Borja en River, si ustedes los recuerdan más o menos, como el del otro día, son uno de los dos puntas desequilibra y Borja la mete, ¿no? Que lo hace muy bien. La última puntada es lo mejor que tiene él. Por eso cuando decíamos quién tiene que jugar de 9 en la Selección Colombia, yo digo, si es un jugador de área, ¿no? 9 de área, yo hoy me inclino por Borja, está pasando un gran momento. Y además, como la eliminatoria va a durar 2 años y medio, hay que buscar el momento de cada jugador. El que está bien en ese momento juega. Pero vuelvo al partido de Medellín. Yo digo, hoy el Medellín se juega gran parte de la clasificación, porque si gana por cualquier resultado,
supera a Nacional, ¿verdad? Entonces, en función de ese objetivo, de esa exigencia, yo creo que Nacional va a ser un equipo cauteloso. Si le aunamos a esta circunstancia la característica ya del fútbol uruguayo de ser cauteloso, sobre todo de visitante, bueno, eso hace que no vayan a poner mucho delantero. Entonces yo opino lo mismo que opinaba Cruyff. Cruyff decía, ellos tienen un delantero, nosotros ponemos dos atrás. Si ponen dos, ponemos tres, siempre uno más. Pero no, 4 para marcar a uno. Entonces, a mí me parece bien que haya 3 en el fondo, ¿no? Van a sobrar incluso esos 3 en el fondo para los jugadores que va a poner Nacional, ya lo van a ver. Ahora, cuidado que no pase lo mismo que estamos diciendo del sub-20, ¿no? Que cada vez que van los 2 laterales hay que tener cuidado cuando se lleva la pelota, ¿no? Porque después se sufre. Y una de las cosas que va a tener que tener cuidado el Medellín es el juego de aéreo, porque Nacional tiene un zaguero, que es Noguera, un zaguero argentino que era de Estudiante, que tiene mucho gol de arriba, produce unos zafarranchos tremendos cada vez que sube. De hecho, así vino el gol con el cual Nacional le ganó en Montevideo, ¿no? Claro. Y además el otro día lo mismo pasó con el empate de Nacional al Inter de Porto Alegre. Ahí tiene que poner el acento. Lo demás, yo creo que hay que poblar la media cancha con jugadores de buen pie, ¿no? ¿Para qué? Para poder asistir a ese doble punta de lanza que va a poner el Medellín esta noche. Yo creo que eso de poner 4 atrás para marcar a uno, eso es de un anacronismo ya, de otra época. Y bueno, por encima de todo hay que ganar, ¿no? Capo, usted tiene la lista. Es una final, compañeros, ¿no? Richie, final. Si hoy no gana el Medellín, creo que tiene que empezar ya en Copa. Tendrá oportunidades, pero ya prácticamente en Copa Sudamericana, ¿no? Señor. Sí, yo creo que... No, además, le toca porque ha perdido puntos muy valiosos, ¿no? Claro. Hugo. Sí, quería decirles esto a propósito de lo de Borja. Antes que llegara De Michelis y todo este tema, se trajo al muchacho Solari, aquel que estaba en Chile haciendo goles. Estaba Solari. Lucas Beltrán y Pablo Solari, correcto, gracias, goleador. Y entonces era Borja y uno de los dos. A partir de Michelis trae a Salomón Rondón, que fue compañero de él en alguna parte de su carrera deportiva. Málaga. Y la verdad, él ha insistido, sí, en el Málaga, él ha insistido en Rondón. Rondón hizo un par de goles frente a Huracán y pare de contar. Yo estaba tratando de contar el número de juegos que lleva sin anotar. Borja en los últimos 5 partidos, solamente para decirles eso, ha anotado 3 goles y ha anotado goles importantes para solucionar. Y es un hombre que no protesta. A Borja lo meten faltando 1 minuto, hace un gol, no dice nada. El otro día se armó una muñequera detrás de él y él feliz porque había anotado un gol. Ni siquiera se había dado cuenta. Entonces, hay técnicos que son temáticos. Sí, nada menos que frente a Boca, Jorgito. Hay técnicos que son temáticos, que les cae la idea. Y tiene a su goleador ahí, goleador de raza, que lo ha demostrado. No es que ha hecho un gol y en el próximo verano haré otro, no. Cada vez que lo pone, juego y medio o 2 juegos, hace goles. Pero no, a él le gusta a Rondón, entonces lo pone con Lucas. Entonces cuando las cosas se están maleando, entonces venga, Miguel, entra ahí y solucione. No, tiene que darle la importancia también que tiene Borja. Afortunadamente ese muchacho es como es, que no protesta, no pelea, nada. Si lo ponen bien, si no también, si lo meten hace gol. Y problema el que no lo quiera poner, que es lo que yo siempre digo con los goleadores. Problema es del técnico que no pone los goleadores. Mano, pues si los goleadores están escasos, todo el mundo anda buscando goleadores. Y River tiene uno ahí, y por encima del hombro porque llevé a mi amigo. Uy, eso es duro. Bueno, vamos a la... incluso creo que de titular es el más pibe de todos, el más pelado de todos, ¿no? Que es... no es Solari,
Beltrán. El más pelado de todos es Lucas, el que de Ni Micheli. siquiera Rondón. Ni siquiera Rondón, el de Micheli es el que se ha dado por Beltrán. Y no por Borja o por Rondón, pero bueno. Veremos. Igual yo estoy de acuerdo con lo que dice Hugo. Él Lo pone dos. poco, pero te marca. Sí. Pausa, ya volvemos. Millonario. Bueno, amigos, estamos aquí en Buenos Aires. Acá son las 9 de la noche, 5 minutos, 7:05 en territorio colombiano. Noche de Copa Sudamericana, de Copa Libertadores. En Sudamericana, infortunadamente, Independiente Santa Fe en el 90+2 terminó perdiendo gol de Franco Torres. Partido muy accidentado. Fue expulsado en la primera parte Wilson Morelo. Ya seguramente estaremos revisando en segundos las acciones. Pero antes vamos a hablar de Millonarios, que se juega una parada muy importante de ganar. Prácticamente asegura gran parte de su participación en octavos de final de la Sudamericana. Juega contra Peñarol. Juan José Mantilla está en el Campín y nos cuenta muchísimo más de este partido muy importante para la Sub. Tito, abrazo grande para usted, para toda la mesa de debate y por supuesto para todos los televidentes que se conectan con nosotros a esta hora en Conexión. Estamos originando la información desde el Coloso de la 57, desde el estadio Nemesio Camacho El Campín, porque a partir de las 9 de la noche por la fecha número 4 la Copa Conmebol Sudamericana, Millonarios va a cumplir con su última fecha en condición de local. Millonarios, líder del grupo, 7 puntos, yo creo que con la victoria y con 10 puntos, era arrastrar, digamos, algo a Argentina o Brasil, que son los países donde cierra, primero Brasil, luego Argentina, ya quedaría completamente clasificado para la siguiente fase. Varias novedades del conjunto de Alberto Gamero, pero hay que intuir sobre un posible 11 y pasan por dos dudas. La primera es la lateral, si Jorge Arias va a ser o no titular el día de hoy, o Bertel, que regresó para los cuadrangulares frente a Independiente Medellín. Y hay que decir también que en la zona ofensiva, el tridente comandado por McAllister, por Beckham David, por Paredes, podría también llegar a sufrir una modificación y Millonarios podría pasar de un 4-2-3-1 a un 4-4-2. Se han vendido más de 27.000 entradas, esperan más de 33.000 personas que a última hora compren sus entradas, todavía hay disponibles, pero se espera un marco espectacular hoy aquí en el Nemesio Camacho El Campín, con hinchada de visitante incluida. Se espera también una avanzada de 100 personas que han llegado directamente desde Uruguay para apoyar al vigente campeón, a Peñarol, del cual también vamos a hablar porque lo dirige tácticamente el profesor Alfredo Arias, conoce la cancha, viene a dirigir a Santa Fe, es vigente campeón de Uruguay, también dirigió al Deportivo Cali y conoce a su rival del día de hoy, a Millonarios. Peñarol sin un margen de error tan amplio como lo tiene Millonarios por ser el líder invicto del grupo, compañeros. Esto es por lo pronto toda la información que tengo para ofrecerles a ustedes desde el estadio Nemesio Camacho El Campín, no sin antes dejarles una duda y una inquietud para el debate, y es algo que están comentando muchos hinchas de Millonarios acá, y es el tema de la lateral. Jorge Arias, por cómo se ha venido desenvolviendo en la lateral, debe ser titular el día de hoy, o toca darle la oportunidad a un lateral natural como lo es Bertel, volviendo a la lesión obviamente, para que sea titular entonces el día de hoy frente a Peñarol. Les dejo la inquietud, señores, para que ustedes lo debatan, para que lo comenten, y yo voy a estar muy pendiente aquí en el estadio Nemesio Camacho El Campín, alzando la mano por si hay algún imprevisto, algo de último minuto, pero aquí vamos a estar pendientes. Así que, para señores, a ustedes en la mesa de debate, esto es por lo pronto toda la información desde el estadio Nemesio Camacho El Campín. Siguen ustedes con mucho más aquí en Conexión. Buen debate, Campo. Buen debate porque Arias creo que lo ha hecho bastante bien. El puesto es de Bertel. Sí. Pero es buen debate. Él tuvo minutos en el último partido. Si Bertel está bien, ya recuperado, evidentemente tiene la alta deportiva, pero yo creo que lo van a ir llevando poco a poco, porque la verdad Arias se ha consolidado en esa posición. Arias no solo ha sido solución como lateral, sino solución en el área contraria. Tal cual. ¿No? Y creo que ese es un aspecto muy importante, el juego aéreo en las dos facetas. Ese es un aspecto que vale la pena tener en cuenta para pensar en que Arias por ahora debería seguir siendo el titular. Sí, yo creo que lleva mucho tiempo sin jugar Bertel. Yo creo que lo van a llevar progresivamente, pero cuando estén ambos en más o menos en igualdad de condiciones físicas, digo, de ritmo, Bertel va a volver. ¿Hugo? Ser titular. Sí, la verdad, Bertel juega en su posición natural, correcto. Pero el problema es lo que acaba de decir Campo. Una cosa es que te recuperes en el gimnasio o en las sesiones de fisioterapia y todo este tema, y otra cosa es que comiences a jugar.
sobre todo con canchas imposibles por el invierno, por los conciertos, por lo que fuera. Cuando cabeceó ayer Jorge Arias, yo pensé que se había roto la nariz porque estaba todo rojo y era algo rojo que había ahí en una de las porterías porque está hecho un barrial por la intensa lluvia, me imagino. Pero Bertel se lesionó en marzo. Se perdió 19 partidos y entró y jugó 3 minutos. 3 minuticos fue lo que jugó, ni siquiera 15, ni siquiera 20, ni siquiera un tiempo como para verlo cómo estaba. A mí particularmente me llamó la atención que Jorge Arias se acomodara ahí y como dijo Ricardo, no solamente en el aspecto de jugar una posición que para él es jodido porque él es altísimo, él no es tan rápido. Pero bueno, ellos se acomodan y saben cómo hacer su trabajo en un momento en que su equipo lo necesitaba. Ha jugado 17 partidos, ha anotado 2 goles de cabeza, si mal no estoy. Así que no, yo estoy de acuerdo con Campos, yo lo llevaría a poco y creo que eso es lo que recomiendan los médicos, ¿no? Campo. Sí, Jorge. No, un detalle. Mirá, yo me acuerdo de una anécdota que me contaba Pancho Sá. Ustedes se acuerdan de Pancho Sá que ganó 6 Copas Libertadores, ¿no? 4 en Independiente y 2 en Boca. Y él me decía, cuando nos dirigía el polaco Cap, era un hombre que fumaba mucho, le gustaba mucho fumar, dice. Pero nosotros teníamos una defensa tan extraordinaria, que si iban 70 minutos, 75 minutos, y nosotros metíamos un gol y el partido iba 0-0. Metía un gol Independiente, el polaco Cap agarraba los cigarrillos y se iba al vestuario. Ya se iba al vestuario a fumar, dice, y no volvía más. No volvía más porque estaba seguro que no nos metían más un gol. Ese partido lo ganábamos 1-0. A lo sumo por ahí metíamos otro gol. Así se ganaban las Copas Libertadores, ¿no? Aguantando hasta el final. Yo ahora recién veo que Santa Fe pierde otra vez. Minuto 92, con Gimnasia. Que Gimnasia no es un equipo importante, ¿no? Por lo menos en el fútbol argentino. No le va bien a Gimnasia hoy. Y entonces volvemos a esa inquietud que teníamos hace algún tiempito atrás de por qué pierden los equipos colombianos. Por suerte el sub-20 fue al revés, ¿no? Ganó sobre el final. Pero digo, ¿por qué pierden los equipos colombianos cuando falta un minuto, cuando ya están en el tiempo de descuento? Esto le pasó al Medellín con Nacional en Montevideo también. Entonces, este es un tema de debate. No se pueden perder tantos puntos y tantos partidos en el último minuto o en el tiempo de descuento. ¿Qué es lo que pasa ahí? Sobre todo, Jorge, porque se termina perdiendo con... Usted lo decía, Gimnasia no es un equipo importante, pero bueno, se pierde a veces con los no importantes, con los medianos y con los importantes. O sea, no importa la jerarquía del equipo, es una constante que al equipo colombiano le cuesta hacia el final de los partidos poder mantener un resultado. Es eso, ¿no? Sostener un resultado, y yo creo que son muchos aspectos. Está el aspecto mental, netamente de resistir hasta que termine el juego. A veces eso juega una mala pasada. Otra cosa, Medellín ha perdido puntos por pequeños detalles. Digamos, por no tirar la pelota a un costado, por tratar de hacer una de más saliendo, recuperan. Entonces me parece que eso también habla de esos detalles, ¿no? Para no sostener un resultado. Y pasa también en el torneo local, le pasó a Nacional en esta fecha de cuadrangulares, por ejemplo. Es algo típico. Con el Deportivo Pasto le pasó. Mal endémico. Una jugada repetida a lo largo del partido, en el último minuto le empataron. Ese es mal histórico, ¿no? Para muchos de nuestro equipo, para casi todos nuestros equipos. O goles arrancando los partidos o cerrando los partidos, ¿no? Porque también hay que apuntarle a eso, que muchas veces nos marcan entrando a la cancha, ¿no? Entrando a la cancha. Lo que demuestra que los otros entran concentrados, empiezan a pelear y a competir desde que están en el vestuario. Los nuestros ha pasado el himno nacional, ha pasado todo el acto de protocolo, el minuto de silencio y no se han dado cuenta que el partido ya está jugando, ¿no? Y veamos a propósito el resumen de Independiente Santa Fe, que al final termina perdiendo
contra Gimnasia, que no había sumado en el grupo, y este era 92. 90 más 2. 90 más 2, 90 ¿no? más 2. Y al final Tito termina perdiendo Independiente Santa Fe, un partido donde tenía que sumar. Pero hubo Y está perdiendo Medellín. un lujo también. innecesario. Un lujo innecesario. Estoy tratando de saber quién fue el que tiró el lujo. Porque no fue que Rodallega entregó mal, es que el que Rivas, recibió puede ser. trató de hacer un lujo. Sí, sí. Claro. No pude ver quién era, pero ahí comenzó la desgracia de Santa Fe. Ay, hermano, ya se va a finalizar el partido. ¿Qué te vas a poner a hacer lujo y para qué? ¿Qué vas ganando? ¿5-0? Increíble eso. Eso es inmadurez. Ahí está una de las razones, Primero Jorge. perder la cabeza. Pequeños Claro. detalles. Claro. ¿Y Jorge? Campito, no, quería recordar ese partido fatídico contra Perú en la eliminatoria, que se pierde sobre el final, y eso costó la Mundial, porque finalmente si ahí no se ganaba, pero por lo El menos gol de se Orejas empataba, Flores. el gol de la Orejita, que ese fue un gol parecido, la pelota entra en un gol parecido a este que vemos, pero claro, y le culparon a Ospina, pero ahí el Oreja Flores metió un latigazo terrible, justo pegado al ángulo bajo. En cambio acá el arquero no tuvo una reacción feliz. Yo creo que era un tiro atajable del jugador de Gimnasia. Tito. No, una pena porque Santa Fe necesitaba sumar, incluso era importante ganar hoy, aprovechar el mal momento que vive Gimnasia en lo institucional, en lo deportivo, era una gran oportunidad. Santa Fe venía de ser tristemente eliminado en la última fecha de los cuadrangulares, era un partido muy importante y no se puede perder la cabeza en una pelea. No se puede perder la cabeza. Todo inició con algún inconveniente con enamorados, se vienen. Lo que tienen que hacer los grandes en estos momentos tan difíciles, de tanta presión, es agarrar de la mano enamorado y quitémonos de acá. Nosotros vinimos a jugar, no a pelearnos, ni a pegarle a nadie, ni a nada, y no a caer en provocaciones. Entonces, en ese juego, si vamos a por qué perdemos los partidos, es porque empezamos a perder por ahí. Hay que trabajar la inteligencia emocional. No era el momento de irnos a pelear, ni quién es el más fuerte y quién le pega más a otro, ahora con Barry, con todas estas cosas. Me parece que fue una inocencia total de Independiente Santa Fe. Desde ahí se empieza a perder el partido. Ahora Santa Fe termina teniendo un semestre para el olvido, ¿no? Total. O sea, Porque por la nómina que tienes para pelear más arriba. es que la nómina de Santa Fe invita a pensar, o sea, casi que es un desaguisado lo que ha hecho Santa Fe en esta temporada. La verdad que sí, es que la nómina que conformó la Junta Directiva, el Grupo Directivo Independiente de Santa Fe, es muy buena nómina, es de las mejores nóminas que hay en Colombia. La verdad que sí, nosotros nos detenemos a hablar de la nómina de Nacional, de Millonarios, de Junior, del Medellín, del América, y casi no referenciamos la gran nómina que tiene Independiente de Santa Fe. Y Santa Fe, con su nómina, está casi que a la par de las otras. Tal cual. Y Total. termina eliminado de los 8 y Queda con eliminado de problemas. los 8. Pausa y volvemos. Hugo. Les quería comentar que la movida que hizo Santa Fe finalmente no le dio resultado, ¿no? Muchos estábamos señalando que antes, el día que se produjo la noticia que sacaron a Harold, que por qué no lo dejaban terminar el campeonato. Y después vino el 5-0 que le hicieron a Huila y entonces pareció que todo había cambiado. No solamente quedaron por fuera de la liga, sino que ahora pues han perdido un partido increíble y lamentablemente con la impronta de Bedoya peleándose, haciéndose expulsar y los demás también peleando, y así no. Los equipos nuestros y los jugadores y los técnicos tienen que saber que representan al país y más al fútbol colombiano, viejo, de verdad, serio, ya eso está mandado a recoger. Campo. Tiene toda la razón, Hugo. Porque, sí, Jorge. No, que la derrota de Santa Fe es doblemente lamentable. ¿Por qué? Porque perdió Universitario. Universitario perdió con Goiás, ¿no? Goiás es el primero del grupo con 8, Universitario tiene 7, pero perdió. Y hoy si ganaba, Santa Fe igualaba a Universitario en el segundo puesto con 7, pero aún con el empate quedaba con 5 y en el próximo partido Santa Fe recibe a Universitario de Perú, que no es un equipo tan fuerte, se le puede ganar de local en el Campín y Claro. quedaba segundo del grupo y podía clasificar.
Entonces, por eso es doblemente, es una gran picardía, ¿no? Perder este partido cuando estaba empatado hasta el minuto 92. Así es, Jorge. Vane, ya quedaron listas las llaves también del fútbol de la Liga Betplay femenina, ¿no? Sí, Campo, porque ya fue la fecha de 17. La fecha de 17 es la última fecha de esa fase de todos contra todos y ya quedaron los equipos clasificados para la próxima fase, 8 equipos en total. Y ya se vienen pues estas llaves en donde se van a dar los cruces. Aquí no hay sorteo, se definen de acuerdo a la posición de la tabla justamente de cómo se terminó. Así que aquí las vamos a repasar, cómo quedaron conformados estos cuartos de final. América ante La Equidad. Independiente Santa Fe ante Industriales, este es el equipo de Cortuluá. Atlético Nacional y Independiente Medellín femenino. Deportivo Pereira y Cali femenina. Así están entonces estas 4 llaves espectaculares de nuestro fútbol femenino, porque la verdad se vienen cosas interesantes, hay jugadoras destacadas, hay muy buenos duelos, una liga que está en crecimiento y esto por supuesto que nos alegra muchísimo. Y nosotros sacamos el top 5 pues de goles de esta liga femenina, de lo que pasó en esta última fecha, en la fecha número 17. Ahí veíamos la anotación. Qué buen tiro, qué buen disparo entonces de Ana González. Vamos con más, con el Deportivo Cali. Buena pegada, buen pie. Estamos viendo de nuestras jugadoras que cada vez están teniendo mejor técnica. Aquí Paula Medina con tremendo disparo, ¿sí? Qué buen derechazo el de la jugadora del Deportivo Cali. Uno de los bonitos goles que vimos en esta fecha 17. Otro gol de América de Cali. Qué buen gol de Mariana Zamorano. Como les digo, estamos viendo buenos goles, estamos viendo buenos partidos. Se necesita también que la gente vaya más al estadio y apoye a nuestras jugadoras. Aquí tremenda definición, como se va por arriba, así, no, imposible para la arquera. Y esto es entonces el gol número 3. En el gol número 2 tenemos a Mayret Pérez. Miren ustedes cómo le llega este balón y miren cómo controla y define muy bien también para esta jugadora así de Millonarios. Palacio, los veré, señores, también. Así le pega la rústica Palacio, por supuesto. No, lo que pasa es que yo era más el estilo de Gerardo Bedoya, más a la falta, más a la roja, más a la espinilla. Alejandra Guerrero, del Deportes Tolima, mire cómo se lleva el balón, cómo lo desplaza, cómo evade rivales, con la definición por encima para el Tolima. Alejandra Guerrero, buen apellido, ¿o no, Jorge? Alejandra Guerrero y Guerrea, muy bien. Estos fueron el top 5 de los goles. Guerrero, la pelota, 17, ¿no? Que como les decimos nosotros, ya definió las llaves de clasificación para estos cuartos de final, que van a estar muy emocionantes. Volvemos a repetir, Win Sports es el hogar del deporte colombiano, pero también del fútbol femenino. Y aquí están las llaves, la invitación para que sigan acompañando a nuestras jugadoras en todos los partidos, tanto aquí en pantalla como también en los estadios. Gracias, Vane, y estaremos muy atentos. Tito, abrazo, feliz cena. Sí, Campo, mañana vamos a estar muy atentos, vamos a estar en La Plata, obviamente. Sí, acá ya son las 9:28, casi 29. Y sí, ustedes saben, acá se cena tardecito y vamos a ir. No sé, Campo, ¿tiene alguna recomendación? Bueno, ahorita me la hace por interno. Después de que termine el partido, atención, vamos a estar desde La Plata, sí, con los protagonistas. Ojalá tengamos una buena noticia para darles aquí desde Argentina. Un abrazo para todos. También un abrazo para Jorge, para Vane y para Hugo. Gracias por estar con nosotros, señor Ricardo y señor Sergio. También un abrazo y a todos los televidentes. Nosotros los dejamos con la programación de Win Sports y el partido entre Cimarrones y Caribbean, que tendrá a Mar Dendevia, Daniela Caro y el señor José de Jong. Un abrazo, compañeros, y buen partido.